Ya. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me ¿Cómo escuchan? están? ¿Estamos todos Bien. listos? Muy Hay que buenas apagar los noches. micros, ¿no? Hay que apagar los micros, Carlos. Así los micros. Sí, a ver. A ver. Entiendo. Listo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Carla Burgas Cisneros y les doy la bienvenida al Foro Virtual Campañas Electorales 2021 en tiempos de COVID. El objetivo es poder abrir el debate sobre cuál es el escenario y cómo debería desarrollarse las campañas electorales en el Perú rumbo a las elecciones generales 2021, donde vamos a elegir a nuestros congresistas y al próximo presidente de la República, pero en un escenario atípico, como es el distanciamiento social en el que estamos sometidos debido a la pandemia por el COVID-19, que afecta a toda la población. Este primer foro virtual lo está organizando la ONG Smart Perú Internacional, que el día de mañana cumple un año en funciones en favor de la comunidad empoderada de todo nuestro país, que lo viene realizando en varias regiones del país, y la estamos organizando en conjunto con la consultora Estudios de Mercado y Marketing Imasolu, y por supuesto con la red Innovación, que es una plataforma virtual para América Latina y el Caribe, es una iniciativa del Instituto Nacional Demócrata. Nos acompaña hoy Andrea Fernández, en representación del NDI Colombia, quien está apoyándonos también en esta transmisión. Bienvenidos a todos nuevamente. Voy a pasar a continuación a presentar a nuestro panel. Les agradezco de antemano que hayan podido participar de este interesante evento que lo que quiere es abrir el análisis, el debate, las opiniones, su punto de vista para realizar una campaña electoral completamente democrática en donde hay igualdad de condiciones tanto para los candidatos como para los votantes. Nos acompañan esta noche el sociólogo y ex jefe de OMPE, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Él es jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Recientemente ha presidido la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Electoral Política en nuestro país. También nos acompaña el día de hoy Elaine Ford. Ella es directora y fundadora de la ONG D&D Internacional Democracia Digital. Cuenta con una vasta experiencia en políticas públicas digitales, en gobernanzas y tecnologías de la información. También, como lo mencionaba, está con nosotros Enzo Helguera. Él es fundador de la consultora Imasolu, la consultora de mercado y de investigación de mercado. Él es consultor y de marketing político, es constantemente consultado por los medios de nuestro país y en otros de Latinoamérica sobre la coyuntura nacional y ha realizado asesorías a gobiernos regionales y locales. También está enlazado con nosotros el día de hoy nuestro amigo Héctor Venegas Díaz. Él es politólogo y director general de la agencia Politólogos Digitales, especialista en marketing político digital y ha realizado campañas con candidatos a diferentes cargos de elección popular y así como en distintos congresos internacionales para el asesoramiento de campañas. El doctor Luis Núñez no nos ha podido acompañar hoy por problemas técnicos, pero se ha comprometido a realizar un nuevo evento con nosotros. Dicho esto, vamos a dar inicio ya a las preguntas. Nuestros invitados saben que tienen entre 3 a 4, máximo 5 minutos para responderlas, en el orden que se sientan cómodos y siempre desde el ámbito de vista que ustedes saben tratar de acuerdo a su expertise. Además, estamos pendientes de las preguntas que nos haga el público en este chat que tenemos en YouTube para poder resolverlas luego de las preguntas que nosotros tenemos preparados. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la primera pregunta. ¿Es necesario cambiar las reglas del juego, tanto la ley de partidos políticos como la reglamentación electoral, para llevar a cabo las campañas de manera que salvaguarden la integridad de los candidatos y sus votantes, y considerando además que estas campañas se trasladarán tal vez por completo a los medios de comunicación y las plataformas digitales? ¿Quién quiere dar la primera respuesta? Por ahí, doctor Tuesta, tal vez.
Buenas tardes, gracias Carla, un saludo a todos ustedes que me están acompañando en este panel y a los que se encuentran conectados. A ver, tú hablas acerca de modificar la ley de partidos y las normas que tengan que ver con las elecciones del próximo año. Yo creo que más normas no, más regulación tampoco. Ya en realidad el Congreso de la República tiene un encargo que, sin embargo, le es difícil afrontar. El hecho mismo de modificar aquellas que faltaban para la reforma política y hacer, a su vez, precisiones, aquellas que ya se habían aprobado el año pasado. Esto no se está cumpliendo. Y la verdad, como van las cosas, podemos ingresar incluso a un periodo de contrarreforma. Y lo digo porque es una combinación de intereses con desidia y falta de conocimiento. He participado en reuniones de la Comisión de Constitución y la verdad que no es muy prometedor. Pero las elecciones se van a dar. Y se van a dar en distintos niveles. Yo creo que la propia realidad va a obligar a que los partidos evidentemente hagan campañas distintas. Exploren aquello que no están creo, ahora preparados, pero que los va a llevar, pero no solamente acá, sino en general en el mundo. Según datos de Idea Internacional, ya se han postergado 53 procesos electorales en el mundo en lo que va desde marzo hasta ahora en mayo. Y allí donde se van a dar, que son muy pocos en realidad, el primero que vamos a enfrentar es el de República Dominicana un par de meses, con todo lo que eso implica, y quizás se suspenda también, porque estamos hablando no de cualquier proceso electoral, sino uno presidencial y parlamentario, como el más cercano a nosotros y que nos serviría en parte a ver cómo se están haciendo las cosas en distintos niveles, el caso de Bolivia, que son los más importantes en lo que va de la región, aparte del referéndum postergado en Chile y las elecciones locales municipales en Uruguay, como en otros países. Son 10 los países en que se han postergado diversos tipos de elección en la región latinoamericana. Muy bien, ¿cómo pueden ser las elecciones? Repito, yo creo que evidentemente va a ser en medio de un temor por, evidentemente, es el contacto. No hay actividad en un país, en una sociedad, que congregue tanta gente en poco tiempo, como son las elecciones, que es la jornada electoral, pero que viene obviamente presidida por la campaña, que es de alguna manera lo que ahora estamos conversando. Y entonces, aquellas actividades que tenían, digamos, relación con el contacto directo, vale decir, qué sé yo, visitas a los ámbitos públicos, hablando de mercados, ¿no? Mercados, plazas, calles, caminatas, mítines. Todo esto va a ser bastante difícil que se logre. Por lo demás, ya hay normas en que impide reuniones públicas. Si esto se mantiene, evidentemente que eso no se hará, pero más allá de lo que se haga, dependerá de la confianza que puedan ofrecer al público, y esto es. Entonces, las campañas, como bien lo he señalado, se van a trasladar a otros ámbitos, aun cuando el término trasladar quizás es demasiado grueso, por cuanto ya las campañas se hacen a distintos niveles. Y ahí habría que hacer una precisión. La parte directa, la parte presencial de las campañas, hace tiempo que se han reducido ostensiblemente. Las campañas en realidad son a través de los medios de comunicación, grandes medios de comunicación. Y no estoy diciendo nada nuevo, que es a través de las redes sociales en donde se va a incrementar sustantivamente. Ahora, esto va a depender también de algunas modificaciones, y con esto voy a terminar porque creo que ya estoy sobre el tiempo, que tiene que ver, por ejemplo, si va a haber o no voto preferencial. Porque si hay voto preferencial, las campañas se multiplican a la N. Solo decir, por ejemplo, que en la última elección, allí donde participaron 19 partidos, perdón, 21 partidos, en el caso de Lima multiplicado por 36, que eran los candidatos, ahí nada más tenía como 720.
Entonces, una cosa es 720 y otra cosa es que sean 20, ¿no? Y entonces eso atiza, aviva un nivel también de proliferación de campañas, fragmentación de las mismas. Pero quizá de eso podemos hablar en las próximas intervenciones. Muchas gracias, doctor Núñez. Excelentes Muy bien. las observaciones. Perdón, doctor Toestar. Muy bien. Elaine, ¿qué nos puedes decir? ¿Se necesitan nuevas reglas de repente sí para las plataformas digitales, para las campañas en las plataformas? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo esta experiencia y adelantándonos ya a este próximo contexto electoral que se avecina, que en realidad todavía no sentimos mucho los motores porque tenemos esta pandemia y estamos afrontando esta crisis sanitaria, estamos tan concentrados en esta crisis actual que el tema electoral, la verdad que no le estamos dando la suficiente importancia que amerita. Pero yo coincido con el doctor Tuesa, definitivamente no hay que cambiar las reglas del juego, no es necesario. Lo que sí considero es que hay que saber adaptarse. Y adaptarse justamente a esa era digital que estamos viviendo y que además se ha visto agudizada por esta crisis que estamos viviendo, por esta crisis sanitaria que nos ha obligado a trasladar nuestra vida online, nuestra vida offline, nuestra vida habitual, nuestra vida rutinaria, al plano online. Y eso es lo que estamos haciendo día a día en el ámbito de trabajo, en la parte escolar, lo vemos con nuestros hijos, ¿no? Quienes tienen que estudiar también. Y en fin, con las compras, con toda nuestra vida social y entre otras cosas. Yo lo que considero es que hay que trasladarse al plano online y que la comunicación será básicamente la siguiente forma. Será online, será segmentada y con el uso de múltiples plataformas y herramientas que se darán de manera simultánea. Hay que habilitar canales de interacción, hay que usar plataformas web, por supuesto todas las redes sociales hay que activarlas en una próxima elección, esto lo estamos viviendo ahora, pero por supuesto en un contexto electoral hay que activar el Facebook, el Twitter, el YouTube, Instagram, ¿por qué no también usar esa tendencia de los podcasts, ¿no? Que nos ayuda a dirigir nuestro contenido, nuestras acciones programáticas. En fin, cada plataforma digital, sabemos, tiene una utilidad específica que nos ayuda a segmentar las audiencias, a trabajar en comunidades y a llevar el mensaje específico a quienes queremos. También hay que ir un poco más avanzada, ¿por qué no desarrollar apps, ¿no? Desde los partidos políticos, desde las cuentas, desde los mismos líderes políticos. Habría que pensar también en generar canales de mensajería. Vemos que el WhatsApp cada vez más es más utilizado y puede ser una gran plataforma para distribuir información, para compartir nuestras propuestas programáticas como líderes políticos y, por supuesto, el trabajo en conjunto del partido político. Lo que vamos a ver definitivamente en los próximos meses, considerando la coyuntura actual, va a ser la proliferación de webinars, el uso de Zoom, de plataformas como esa la que estamos usando y las diversas plataformas que están disponibles justamente para hacer sesiones virtuales, para llegar a las audiencias, para trabajar con los distintos grupos y con distintos públicos, llevando nuestro mensaje y haciendo el trabajo propiamente de una campaña electoral. Lo que siempre debemos recordar es la necesidad de co-crear y colaborar con la ciudadanía. Tiene que haber esta interacción permanente, esta forma recíproca de dar y recibir mensajes justamente para construir contenido y difundir nuestras acciones programáticas, y es algo que el líder político nunca debe dejar de lado. Justamente esta interacción continua entre el líder político y la ciudadanía es lo que va a permitir legitimar al político, al candidato, a la próxima autoridad, y también empoderar al ciudadano en este proceso justamente de ciudadanía digital y de construcción, pues, de una sociedad mucho más sólida y con mejores contenidos. Listo, Ley, muchísimas gracias. Enzo, ¿qué nos puedes decir acerca de esta interrogante? ¿Se necesitan nuevas reglas de repente en los mismos medios de comunicación, en las campañas que vayan a contratar los candidatos? Gracias. En principio, saludar a todas las personas que nos están escuchando en vivo y en línea, a los conferencistas
de bastante prestigio que nos están acompañando también en el panel, y a los organizadores. Bueno, en principio, toda campaña política siempre menciono que es una historia nueva, y en efecto la realidad social, la realidad política, el mismo contexto siempre es diferente, y siempre en la campaña se implementan nuevas reglas en el sentido de reglas del juego, es decir, los organismos electorales adaptan ciertos reglamentos adicionales para que sea además contextual dentro de la coyuntura en la que se desempeña dicha campaña. Eso en principio. Ahora bien, creo que cierta reglamentación adicional sería suficiente por parte de los organismos, más que cambiar el marco legislativo con el cual está enmarcada todas nuestras normas o las reglas del juego. Sin embargo, las reglas del juego siempre en toda campaña son las más importantes. Los estrategas políticos, lo primero que miramos son las reglas del juego, que son diferentes en un país o en otro, ¿no? Eso en principio. En segundo lugar, tenemos la consideración de que en efecto nos encontramos en un problema de pandemia. La mayoría de países, como lo refería el doctor Cuesta, está optando por postergar las elecciones. En el Perú, el presidente se ha manifestado en relación de no postergar las elecciones. La Constitución añade que él es quien convoca las elecciones. Entonces, nos avisó un futuro en donde vamos a tener una competición electoral presidencial, es decir, la más importante, y que definitivamente nos vamos a ir abocados a las plataformas virtuales, y estas plataformas, de hecho, ya se están moviendo. Había ya una tendencia a nivel mundial que las campañas políticas se vayan desarrollando de manera digital. Esta tendencia, por supuesto, iba en aumento, y el futuro sin la pandemia era que la parte o el presupuesto para las campañas digitales iba a ser cada vez más costoso. La mayor parte presupuestaria se iba a concentrar en una campaña digital. Más aún que estamos en pandemia, esto simplemente aceleraría el proceso natural por el cual ya se venía desempeñando o ya venía siguiendo como suerte de evolución de la campaña electoral como tal. En principio, esos son los alcances en relación a qué tanto deben cambiar o pueden cambiar las normas del juego. Sin embargo, al margen que finalmente el Congreso plantee algunos ajustes o no, esta es una realidad para la cual nos tenemos que adaptar, y lo idóneo sería evidentemente tener claras estas reglas, o si hay alguna modificación de reglamento para adaptar quizás a algunas limitaciones de exposición vía en línea. Esto va a tener o tendría que desempeñarse lo más pronto posible para que no haya esa suerte de desconfianza que sí ocurre cuando ciertas modificaciones se empiezan a dar a última hora, ¿no? Obviamente correspondería a un esfuerzo legislativo de mano de los expertos. Excelente, Enzo. Muchas gracias. Estimado Héctor, cuéntanos, ¿piensas que se debe reglamentar de repente la campaña electoral en las mismas redes sociales, tal vez? Primero agradecer por la oportunidad de ser parte de este gran panel, agradecer a los organizadores, a Masolu, a SMART y a Innova. Y bueno, yo creo que coincido con el hecho de que ya hay bastante normativa que en realidad no ha sido acatada del todo, y sabemos las falencias que tiene las mismas entidades, el mismo Estado para poder controlar ello. La pregunta si realmente se va a trasladar todo a lo digital, y te lo dice alguien que trabaja en esta área, y que hemos venido, yo y muchos especialistas, luchando por destacar la importancia que tienen las redes sociales en las campañas políticas y hacer entender
a los candidatos y a los partidos que se debiera pues capacitar. Y creo que esta situación ha demostrado cómo no solo las deficiencias que tiene el sistema, el aparato social, sino también que ha sacado a la luz cómo los partidos y los candidatos mismos no están preparados, no están, al menos en Latinoamérica, no hay grandes casos de, digamos, de aportes y colaboraciones del online y offline, tal cual. Entonces, pensemos, por ejemplo, en si realmente hay equipos dentro de los partidos que estén preparados para asumir estas nuevas campañas. Ahora, si irá todo al digital, difícilmente sea así. Hay una situación ahí entre el ciudadano, entre el votante y el candidato que siempre se debe mantener. Antes era, y lo mencionaba, que lo digital era el plus que hacía que se diferencie una campaña A de una campaña B. Si una campaña B manejaba mejor que la digital, entonces destacaba. Ahora yo creo que van a tener que estar a la par en el digital, tener un equipo, tener gente preparada, y la misma portátil que estaba acostumbrada a trabajar solo en campaña de tierra, va a tener que aprender a trabajar, a hacer de portátil en las redes sociales. Y el diferencial va a ser cómo hacen este match entre la campaña de tierra y la campaña digital. Cómo es que realmente pueden hacer este cruce, esta sinergia. Yo creo que la campaña de tierra y la creatividad que se tenga para llevar esta campaña de tierra va a ser lo que destaque más bien a una campaña, a un candidato de otro. Excelente. Muy interesante las respuestas, y la siguiente pregunta que les voy a hacer coincide mucho con la que nos están preguntando y con algunas cosas que ustedes han dicho aquí, las personas que se han conectado al chat, ¿no es? O sea, las organizaciones políticas en nuestro país se encuentran preparadas para participar de las elecciones en este escenario de distanciamiento, incluso en este momento ya para interactuar con sus militantes, entre quienes van a decidir quiénes van a ser los candidatos a la contienda electoral. ¿Ensayan ellos ya nuevas formas de hacer política? Empezamos de nuevo en el mismo sentido, Carlos. ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. Bueno, a ver, una cosa es cómo son las cosas, otro es cómo quisiéramos que sean, y creo que primero habría que abordar el caso de los partidos, que son los vehículos por donde van a transitar evidentemente las campañas, en todo caso formalmente. En el Perú tenemos 24 organizaciones políticas inscritas y que pueden presentar candidatos. La posibilidad que alguna otra se sume es bastante baja, dadas las condiciones. Cuando hacen la pregunta sobre si están preparados, difícilmente alguien puede estar preparado cuando hay una pandemia que en realidad tiene escasamente 2, 3 meses de presencia, que ha removido todas las estructuras de un país. Acá creo que, y en ninguna parte. Pero al igual que el enfrentar la pandemia en otros ámbitos, en la política estamos arrastrando serios problemas de partida, de inicio, porque las organizaciones que tenemos son extremadamente débiles. No solamente eso, sino que las organizaciones carecen de un nivel de estructura organizativa nacional, casi en la mayoría de los casos. Solo para colocar un ejemplo, la ley actual exige que cada partido tenga al menos 24.000 militantes. Les dio un plazo en el mes de abril y tuvieron que el Jurado Nacional de Elecciones postergar esta medida porque no cumplían. O sea, ni siquiera cumplen para poder entregar un padrón de 24.000 militantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos acerca de un partido? En realidad estamos hablando, repito, de organizaciones extremadamente débiles, que en realidad se maneja a través de un grupo de campaña alrededor del candidato presidencial. Y mucha gente alrededor del grupo de campaña ni siquiera son miembros del partido. Entonces, las campañas
efectivamente están alrededor de los partidos, pero formalmente alrededor de los partidos, y por lo tanto son altamente personalizadas. Pero a su vez, ya hace algún buen tiempo, en realidad aquello que son campañas a nivel presencial, la parte de la campaña a nivel presencial, eran casi un pretexto para alimentar todo lo que era la campaña a nivel de los grandes medios de comunicación. Eso ya de la década del 90. Alberto Fujimori, por ejemplo, a diferencia de todos los anteriores, recordarán ustedes el baile del Kino y otros más, estaba hecho toda la parte de su composición para el medio, para la televisión. Por eso él hablaba algo así como 2-3 minutos y empezaba la cancioncita que duraba 1 minuto, y así sucesivamente, ¿no? Era para alimentar casi de contenido al medio masivo. Eso va a seguir en parte porque ya se conoce que ahora no va a haber los spots comprados por los partidos, sino solamente la franja electoral. Y allí sí, desde hace un buen tiempo, estamos solicitando, sí, en esa parte una modificación para que se amplíe la franja electoral. No solamente en el tiempo, vale decir más días, sino en el día un poco más de minutos, ¿no? Y entonces creo que, como ya se ha señalado acá, y quizá con un poco más de impulso, las campañas a través de redes se han estado haciendo pues en todo el mundo, ¿no? Acá ya se utilizó incluso hasta en la última campaña, más o menos, algunos lo supieron usar, digo, de distinta manera. Obviamente, esta conjunción de elementos va a modificarse, digamos, por el impulso que tendrán las redes en general y todas las aplicaciones que ahora se ofrece. Pero, entonces, repito, los partidos en general no están, digamos, en este momento obviamente preparados, pero se tienen que adecuar. Total, recién a mediados de julio el presidente de la República va a convocar a elecciones. ¿Qué van a enfrentar los partidos? Por ejemplo, elecciones internas, ahora en agosto, primarias en noviembre, primera vuelta en abril, segunda vuelta en mayo, finales de mayo. No lo sabemos, porque el Congreso todavía no lo decide, ni siquiera lo ha puesto como prioridad. La campaña, evidentemente, como ha sido casi siempre en las presidenciales, solo se sentirá en el verano próximo. Y dadas las condiciones también de aislamiento, probablemente se sienta menos. Esto no quiere decir que no vaya a captar en su momento la atención pública, pero quizá eso pueda dar espacio también para que los partidos, o en todo caso los candidatos, adecúen su organización a esta nueva realidad que se les impone. Muchas gracias, doctor Tuesta. Elaine, ¿los partidos políticos ya utilizan las plataformas digitales para comunicarse entre ellos, con sus bases, con los militantes, para tomar decisiones? A ver, te miro. Bueno, la situación tal como la describe el doctor Tuesta, bueno, todavía falta muchísimo por hacer en términos digitales, en términos del uso de la tecnología. Y yo creo que las plataformas online deben aprovecharse bien. Es lamentable, por ejemplo, que incluso lo vemos hoy mismo en el Congreso de la República. Felizmente se están dando ya algunas sesiones virtuales, pero incluso siguen convocando a sesiones presenciales cuando estamos en medio de una pandemia y todos sabemos pues del riesgo que hay de contraer este virus. Entonces, por tanto, la tecnología está ahí y nos ofrece grandes cosas. Yo más bien quiero darles un mensaje esperanzador y quiero que mi participación en esta conferencia también sea una ayuda a los partidos políticos para poder utilizar todas las plataformas y las herramientas tecnológicas que están disponibles y que pueden ser de gran utilidad para el trabajo que ellos realizan. A ver, les cuento un poco. Nosotros tenemos desde Democracia Digital un concurso anual que es el Premio Nacional sobre Democracia Digital. El año pasado, una de nuestras ganadoras en la categoría Sociedad Civil fue una plataforma llamada Kipudata, que era una herramienta diseñada con múltiples funciones especialmente para los partidos políticos. Esta plataforma permitía, por ejemplo, una mejor administración desde los partidos políticos para el funcionamiento sin papel y desde cualquier lugar.
Facilitar a los partidos la conformación de comités, ¿no? Temas partidarios virtuales, la emisión de actas virtuales, sobre la toma de decisiones. Además, también el manejo de los fondos, el manejo de las cuentas y todo administrado por Internet. También transparencia en los procesos y en el dinero que se traía de los donantes. Facilitaba también las elecciones internas digitales. En fin, había una serie de formas que contribuía al accionar del partido político que era realmente admirable. Una herramienta que está ahí, que se puede utilizar, pero que sin embargo no se utiliza. Así que les repito, Kipu Data es una buena propuesta, búsquenla, examínenla y tal vez pueda ser de utilidad para justamente ese trabajo a distancia en regiones que se requiere pues la participación de todos los partidarios. También les pongo a su disposición y les comento de otras plataformas digitales que pueden ser de utilidad y que ya se están usando en otras partes del mundo, a nivel de gobiernos locales, a nivel de decisiones importantes, ¿no? Y también lo es, por supuesto, en la administración de un partido político. Plataformas como Decidim, por ejemplo, tiene un gran auge en ciertos lugares de Europa. Civicity es otra plataforma que se está promoviendo acá para distintos grupos en la administración pública, justamente para la toma de decisiones, de donde invita a distintas personas, a grupos de gente, a grupos de partidarios, políticos, en fin, a distintas instancias, a votar, a dar a conocer sus opiniones. Es una forma de administración. Blockchain también está sirviendo mucho para los grupos, grupos así como partidos políticos y para la administración pública también, en tomar decisiones, en poder decidir en conjunto, en aportar, en deliberar en grupo y coordinadamente, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay muchas plataformas, muchas herramientas que están ahí disponibles, que pueden utilizarse eficientemente en ese trabajo y sobre todo considerando esta coyuntura de pandemia, tal como ya lo he dicho, que nos va a obligar a hacer estas campañas en el mundo online, querramos o no, así que hay que forzarnos a utilizarlo. Pero sí es cierto también que hay que hacer un trabajo de sensibilización, un trabajo que acompañe pues a los partidos políticos para mostrar todos los beneficios que se pueden lograr utilizando eficientemente todas estas herramientas digitales que están disponibles y que están también al alcance, muchas veces son gratuitas y simplemente hay que descargarlas, pero hay que aprender a usarlas. Todo esto recae en la voluntad, en ese caso en la voluntad política, en la voluntad de los líderes políticos de tratar también, yo lo he dicho en varias oportunidades, de hacer pues una transformación digital al interior de los partidos políticos, porque esta es una decisión que es importante y hay que darse este año obligadamente, porque la coyuntura en el mundo nos está obligando a hacerlo, nos está forzando a hacerlo. Eso. Muchas gracias, Elaine, por tu aporte. Estimado Enzo, ¿qué piensas tú? Bueno, observando y analizando la cosa política, y cito brevemente al gobierno actual en relación a los gobiernos, sobre todo subnacionales, y por qué no decir en algunas áreas del gobierno central, existe ya un marco normativo justo en relación al gobierno digital, y justo en febrero se vencía una de las solicitudes y el cumplimiento, de hecho, de las instancias, de todas las instancias del Estado, para que puedan presentar su plan, ¿ok?, de digitalización de gobierno electrónico. En efecto, la gran mayoría de instituciones del Estado, para variar, no las presentó. Han sido muy pocos los que han presentado. De hecho, a nivel regional, incluso de gobiernos regionales, también han sido muy pocos los que han cumplido con ello. Se juntó, evidentemente, el tema de la pandemia y este tema terminó a un costado. Sin embargo, el Estado va a tener la obligación, además de apresurar estos planes y de implementar lo que debió hacer hace mucho tiempo, en principio. En segundo lugar, va a estar, en efecto, el factor ya entrando a los partidos políticos. Si la pregunta que nos hacemos es en relación a qué tan preparados van a estar los partidos políticos para hacer activismo político, la respuesta es no, no es que estén, ya lo están haciendo. Si bien es cierto, a veces van a reunirse, en mi opinión,
físicamente desde que empezó la pandemia. Ellos han estado reuniendo, en mi opinión, eso sí era innecesario. Ya se han estado implementando, sin embargo, sesiones y largas sesiones que se están haciendo por videollamadas, como lo estamos haciendo nosotros, por videoconferencia. Eso es muy bueno, de hecho, porque también es una manera de ejemplificar los roles. En relación a los partidos políticos, pues también ellos se están comunicando por videollamadas, ellos se están comunicando con sus militantes por videollamadas, están ya haciendo capacitaciones al interior, quizás no con el impulso que deberían, porque lamentablemente a veces los partidos políticos, o muchos de ellos, terminan dejando esto para última hora, es decir, si la pregunta es, ¿todos los partidos políticos están capacitando ahorita a sus militantes que tienen un poco el tiempo para evidentemente formarlos en cuanto a cómo deben llevar el activismo digital? No. ¿Algunos partidos lo están haciendo? Sí. Son muy contados los partidos que ya lo están haciendo. Sin embargo, esta clase de foros o de debates es también para llamar un poco la atención de ellos y decirles, no esperen a la última hora, porque de hecho es un comportamiento con pandemia o sin ella, con campaña en tierra o campaña digital, que siempre los partidos políticos terminan dejando las actividades o las acciones que deben tomar para las fechas límites, lo más límite posible, y evidentemente por eso ya luego vienen las observaciones por no cumplir las reglas del juego que se dan en toda campaña electoral, ¿no? Porque obviamente si a última hora empiezan a adaptarse, muchas veces no hay tiempo de corregir los errores que en el camino pudieron desarrollarse. Entonces, va a ser una tarea de todos los partidos políticos tener que hacer este activismo digital, pero por supuesto que ellos ya están teniendo reuniones para coordinar con sus congresistas, tienen reuniones virtuales. El asunto va a estar en activar ahorita la capacitación para implementar el activismo digital, que no es otra cosa que la campaña tradicional, llevarla a la esfera digital con la mayor parte de objetivos necesarios y posibles que se llevaban en la campaña tradicional. ¿Esto es difícil? No, no es difícil, es cuestión de adaptarse. Como en cualquier campaña política, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad para, en principio, tener el contexto y la competencia adecuada para pelear con nuestros contendores. Es tan fácil de adaptarlo, simplemente es un asunto de voluntad y una voluntad que van a tener que iniciar desde ahora. Excelente, Enzo, muchas gracias. Héctor, es su turno. Los partidos ya utilizan esta tecnología, se les está haciendo difícil adaptarse a esta nueva forma de hacer política. Algunos van a tener más ventaja que otros en la competencia, en las campañas electorales, si es que fortalecen este sistema de comunicación. Es evidente que algunos partidos están mejor preparados que otros. Me consta de que algunos han hecho capacitaciones a nivel nacional y otros apenas conocen a los que están dentro de Lima, pero claro, hay que tener presente de que esta nueva realidad los ha cacheteado donde tiene que cachetearlos en el ego y los está obligando a evolucionar, por decirlo así. Yo creo que tenemos por un lado a los candidatos, bueno, tenemos a la sociedad, a la ciudadanía, tenemos a los candidatos y tenemos al mismo Estado, todos presionados en esta situación. Pero ahora, el ciudadano irá en su día a día acomodando y usando herramientas digitales, mientras que hay alguien que está mucho más motivado que el ciudadano, que es el mismo político, el mismo candidato, que tiene a las elecciones aquí a la vuelta de la esquina, y sabe que lo que tenía antes este aparato de promotores, de maquinaria, de operadores dentro de su circunscripción, ¿sí? Por zonas o por regiones, va a tener dificultad para comunicarse, va a tener dificultad para articular, porque obviamente esta situación es completamente nueva y va a tener que llamar a esto el activismo digital. Y yo aquí diría que
serán los que realmente ganen quienes se den cuenta que este activismo digital no es pensar en lo que andas en tierra, cómo hacerlo, mostrarlo en vitrina a nivel digital, sino más bien cómo generas esta sinergia entre lo digital y lo de tierra. Me parece que hay que hacer bastante hincapié en eso, en que es una suma de la actividad y no una consecuencia. Me gustaría mucho rescatar una parte que mencionó el doctor Tuesta, y es que sobre el poder que tienen los medios y que van ahora a mucho más tener, y yo digo, muchos han ido migrando a estos canales digitales. Pensemos en cuánto va a ser su poder ahora en redes sociales. Yo creo que van a destacar los que ya venían haciendo campañas, que ya estaban realmente con las herramientas a disposición y a la mano, y con las personas más predispuestas a entrar a este campo de las redes sociales, en cómo van a influenciar en estas nuevas campañas. Recordemos que hay espacios que se pueden controlar en los medios como franja electoral, pero ¿qué vamos a hacer en cuanto a la publicidad o videos, spots que lancen los candidatos desde diferentes plataformas? No necesariamente las oficiales, sino que podría crear toda una maraña de páginas para poder lanzar su spam, su publicidad. Entonces yo creo que por ahí va un poquito de la reflexión sobre si realmente esta necesidad que tienen los partidos por articularse va a hacerlos evolucionar. Excelente intervención, Héctor. Yo creo que esperemos que los partidos nos estén viendo el día de hoy para que empiecen a adaptarse ya con el tiempo suficiente a estas tecnologías de la información. Y algo que vienen preguntando nuestros amigos que están conectados en el chat y que también estaba prevista como una pregunta, es, ya hemos hablado de los partidos políticos, de la ley de partidos políticos del Congreso, pero ahora hablemos de esta brecha de conectividad, de la que están comentando mucho de las personas que están conectadas el día de hoy, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué debe hacer el ciudadano, de repente por un lado, el Estado, a través de los organismos electorales, o la sociedad civil a través de las iniciativas que normalmente hace cuando hay elecciones en nuestro país, frente a esta brecha de conectividad, ¿no? En muchas regiones y sectores de nuestro país, considerando que las campañas electorales pues van a tomar fuerza y peso en estas plataformas digitales, lo que podría poner en riesgo la democratización de la información sobre la oferta electoral para todos los votantes en nuestro país. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, a ver, yo creo que uno de los aspectos que ha saltado con inusitada fuerza ha sido justamente el tema de la conectividad, ¿no? Cuán profundo es el nivel de enraizamiento de Internet en el país y sobre la calidad de la misma. Eso ha estado, digamos, en discusión. Y creo que se está invirtiendo, y para empezar, las propias empresas son las interesadas. Se está pensando, obviamente, que crear un marco que permita que esto sea así. No creo que los organismos electorales, además, no estoy tan seguro que tengan la posibilidad de hacerlo, vayan a crear un marco especial sobre la misma. Creo que las campañas van a ser fuertemente centradas y van a seguir siendo fuertemente centradas en los grandes medios de comunicación, vale decir radio y televisión. Y todavía de manera secundaria Internet, pero no menos importante. Y ahí sí creo, como ya se ha hablado, está por demás repetir, pero bueno, claro, el tema de la brecha digital, como tú bien lo señalas en tu pregunta, Carla, pero la brecha digital no solamente es entre sectores que tienen acceso a Internet, sino dentro de ellos, yo creo una clara segmentación de la preferencia por nivel etario, por ejemplo, ¿no? Los más jóvenes probablemente, y desde hace tiempo, por ejemplo, buscan información a través de estas redes. En cambio, digamos, grupos etarios mayores en los medios de comunicación más tradicionales. Ahora bien,
yo creo que dentro de lo malo, lo bueno es que no tenemos elecciones como lo tienen, repito, los bolivianos, los dominicanos ahora, sino tenemos todavía un tiempo como para que los partidos, como hemos dicho, aunque sea formalmente, pero son los candidatos, quienes puedan desarrollar y utilizar en mejor medida esto, que además es la única salida. Por ejemplo, a tu pregunta sobre si es que los partidos lo están haciendo, sí, tengo conocimiento además que sobre todo la dirección de los partidos tiene reuniones a través de Zoom u otras plataformas, porque es la única manera además de poder comunicarse, ¿no? Lo están haciendo, han sido obligados por las circunstancias y a buena hora. Pero una cosa es la reunión de la dirigencia y otra cosa es comenzar a establecer ya canales comunicativos para el conjunto de la organización. Y aquellas plataformas, apps que hemos estado conversando ahora y que se usan en otras partes ya del mundo, requieren y exigen determinadas condiciones. Y en el Perú, los partidos también tienen una gran vida informal. Muy pocos, por decir, no quiero exagerar, pero así contados con el dedo de una mano, saben exactamente quiénes son sus militantes. Entonces, si es que tú quieres incorporar, por ejemplo, toma de decisiones, comunicaciones, votaciones, etcétera, obviamente tienes que darle esa posibilidad. Ni siquiera en eso pueden llegar los partidos. Y un segundo elemento es, no sé si quieren llegar también. Porque eso implica claramente, y esta es una gran ventaja, pero en los términos que estoy hablando, quizá una limitación, cuando los dirigentes de los partidos en realidad quieren evitar este tipo de democratización. Y termino solamente con una información. Se está peleando desde hace algún tiempo para que las elecciones internas, no las primarias, de los partidos se hagan a través del voto electrónico no presencial, es decir, vía internet, organizada por la OMP. La resistencia que tienen los partidos es enorme, porque ese es perder el control, pues. Imagínense ustedes si es que esto se pudiera hacer a través de dispositivos, ya no solamente la elección, sino para decisiones partidarias. Si es que un partido lo hace, sería obviamente un partido que se adecue a las circunstancias y sería, yo creo, un partido que saque ventaja. Pero viendo un panorama, yo creo que esto quizá no lo veamos tan pronto como sería lo deseable. Gracias por su intervención, doctor Tuesta. Querida Elaine, ¿qué nos puedes decir acerca de este interrogante? Ay, bueno, ahí hay tanto por hablar, tanto por decir respecto al acceso a Internet y que sin duda es un tema crucial, un tema que lo estamos viviendo hoy en día y que realmente es una gran preocupación en el mundo y les voy a contar por qué. En el mundo hoy en día el 54% de la población mundial está conectada a Internet, accede a Internet. Sin embargo, la gran preocupación en los foros internacionales es por esa casi otra mitad de la población en el mundo que todavía no goza de los beneficios que ofrece Internet. Entonces, esa población en el mundo se está viendo rezagada, se está viendo totalmente postergada porque no accede, pues, a toda esa, no solamente esa información valiosa, que en ese caso refería a los partidos políticos, pero también recordemos que Internet ofrece oportunidades, ofrece desarrollo, ofrece emprendimientos, ofrece una serie de beneficios que ayudan, ¿no?, al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso hay un énfasis en unir esfuerzos para justamente lograr que esa mitad de la población acceda a Internet. Hay que fomentar la conectividad y yo creo que esa debiera ser una de las principales propuestas políticas, ¿no?, de acá de nuestros políticos nacionales, nuestros partidos políticos. Hay que caminar en esa dirección. Hay muchas salidas que se están dando, que se ven, ¿no? Por ejemplo, el fomento de las redes comunitarias para que sean las mismas zonas rurales donde se logre habilitar todo ese sistema de cableado, qué sé yo. Pero quiero recordarles algunas cosas que esas propuestas de conectividad, Carla,
tú mencionaste si recae en la sociedad civil, recae básicamente en el gobierno, y recae, por supuesto, en las grandes empresas, corporaciones de telecomunicaciones, ¿no? Y ellos son los que tienen que dar esos pasos importantes para justamente lograr que nuestro país se logre una mayor conectividad. En la coyuntura actual que vivimos, UNESCO nos dijo que se han dado una serie de medidas para el acceso a Internet que lo han fomentado las compañías de telecomunicaciones en todo el mundo. Se habla de unas 190 medidas en los últimos meses para ampliar el acceso a Internet y que esas medidas son, por ejemplo, para la suspensión de límites de los datos, para la provisión de ancho de banda adicional, para el acceso a información relacionada a la salud pública a tarifa cero, que es muy importante, y el ofrecimiento, por ejemplo, de Wi-Fi gratuito a los profesionales de medicina. Entonces, son medidas que ayudan y que facilitan, por ejemplo, para que grupos necesitados, grupos más vulnerables, accedan a Internet. También recientemente, y esto lo menciono a modo que se conozca y también pueda ser utilizado, por supuesto, por nuestra población, Facebook Connectivity, acá en el Perú, lanzó hace poco lo que se llama Discover. Y esto trabaja en conjunto con 4 operadoras de telefonía a nivel nacional. Es una app para Android o un web móvil que permite a las personas explorar cualquier tipo de web, ¿no? Con un saldo diario de datos gratuitos. Y estos son planes especiales que dan las distintas operadoras. Lo que sí, Discover, para facilitar el uso de estos datos, no admite video ni audio, ni cualquier tipo de tráfico que jale o que demande mayor número de datos, ¿no? Pero te permite, por ejemplo, acceder, revisar documentos, revisar información y sobre todo es una gran herramienta para los sectores socioeconómicos más vulnerables y justamente también para aquellos que están en zonas más alejadas y en zonas rurales. Yo considero que es del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, así como desde las distintas operadoras nacionales, es decir, el sector público y el sector privado, deben trabajar estrechamente para seguir fomentando la conectividad acá en nuestro país. Hay un gran trabajo pendiente que se logró avanzar muchísimo, pero que ha quedado estancado y esto no es posible, no tienen que impulsarlo, tienen que seguir fomentándolo y trabajar en conjunto para lograr que más peruanos hoy en día estén conectados y gocen los beneficios, sobre todo ahora en esa coyuntura y por supuesto en la próxima elección que se nos avecina, que va a ser de gran importancia para el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Elaine, por tu intervención. Es el turno de Enzo. Estimado, ¿cómo hacemos para que llegue la información a todo el país sobre la oferta electoral? Bueno, retomando lo que habían mencionado las personas que me han antecedido en el foro, lo primero quiero mencionar que el tema de la brecha digital nos va a abrir las ideas, en realidad, para tener soluciones de hacer una campaña basada, si bien es cierto, en la plataforma informática, pero a ver, la idea que tengo, la idea que planteo es que la campaña no va a ser propiamente 100% digital, sí tecnológica, pero la tecnología va a complementar las plataformas digitales. Voy a explicarme mejor y voy a poner un ejemplo de cómo podemos cerrar la brecha digital, porque, a ver, si bien es cierto, no la vamos a poder cerrar de aquí a menos de un año de la elección, pero lo que sí debemos hacer es llevar el activismo político y voy a poner un ejemplo. En Chile, en una comunidad justo a raíz del tema del coronavirus, para evitar las infecciones y para evitar que hayan más contagios, un municipio decidió llevar la ayuda social, la ayuda humanitaria, que eran unas canastas en bolsas de víveres, a través de drones. Esa fue una innovación tecnológica
Por la plataforma digital no puedes llevar todo lo que muchas veces necesitas, y el mensaje, y los planteamientos, y la comunicación, pero en efecto el problema de la brecha digital hace que no podamos llegar al 100%. Entonces, considero que la campaña puede llegar a un desarrollo de un 80%, pero siempre va a haber un 20% en efecto en las zonas rurales, donde los marcos legales y las convenciones internacionales y las mismas que hemos suscrito a nivel nacional, todos los países democráticos, van a apuntar en efecto a hacer acciones para que esta brecha digital se vaya cerrando. Ya mencionaba el ejemplo en mi anterior intervención de que siendo los gobiernos yendo muy retrasados siquiera para el tema del plan de modificación tecnológica para el gobierno electrónico dentro de sus propias regiones y municipalidades. Entonces, este tema va a costar un poco. Esperemos que haga reflexionar a las autoridades que electas actualmente, de que las cosas tienen que avanzar de manera paralela. Ahora, parte de esta campaña también es, por supuesto, la investigación social, la investigación de mercado, que es lo que desarrollamos en Imasolu. Nosotros hemos tenido que adaptarnos rápidamente a la tecnología y utilizar, justo para el tema de la investigación de mercado, las plataformas digitales ayudadas de la tecnología, porque nos ayudamos de llamadas y de otros instrumentos para, en efecto, llegar al segmento que evidentemente nosotros necesitamos que responda para sacar el perfil de un candidato idóneo en una determinada campaña electoral, entre otros detalles. Entonces, este esfuerzo en realidad nos toca a todos, y tenemos que adaptarnos a las circunstancias de acuerdo al tipo de trabajo que realizamos para las campañas electorales, y está Héctor también presente en el panel, que no me va a dejar mentir que va a ser una necesaria obligación que los partidos políticos empiecen a utilizar sus herramientas digitales, si es que, como decía el doctor Tuesta, tienen interés en ganar una elección presidencial, porque de lo contrario, no solamente no van a tener presencia, sino que a raíz de una falta de comunicación, de una sensibilidad y de una preocupación de su militancia, esta tampoco va a ser muy recíproca en una campaña electoral, en donde normalmente en Perú la militancia suele trabajar más por amor a la camiseta que por pagos a los militantes. Gracias por la reflexión, estimado Enzo. Héctor, tu turno. Sí, ya un poquito difícil después de todo lo que se ha dicho. Bueno, pero voy. Me viene a la mente cuando decimos sobre cómo tratar esta brecha digital, y lo primero que uno piensa son los ciudadanos, y fue muy aparte de los partidos. Y entonces, está como una necesidad desde hace muchos años el gobierno abierto. El gobierno abierto, pues, que tiene tres ejes, ¿no? La transparencia, la cooperación y la participación. Gobierno abierto que, si uno quisiera, y trato siempre de, cuando capacito algún partido o algún equipo digital, decirle de que debiera ser una regla dentro de la misma organización, sea de la base distrital del partido o regional, o incluso toda la estructura. He encontrado muy pocos partidos con una estructura general a nivel nacional fuerte, sólida. Pero vamos a ello. Entonces, si es que no hay esta transparencia, esta cooperación, esta participación, difícilmente podamos encontrar la oportunidad en esta crisis. Pero si acaso sí vemos en esta crisis una oportunidad de cambio, de poder reestructurar, de ver que por más limitación que tengamos de nuestras bases, porque el Lima siempre ha caracterizado porque las decisiones partidarias vengan aquí, incluso las decisiones de los candidatos regionales. ¿Qué vamos a hacer ante eso, teniendo al 48% del Perú desconectado? ¿De qué manera vamos a poder hablar y conversar con aquellas personas que trabajan para nosotros, que participan de nuestro partido y que están desconectados, que realmente, fuera de que no tienen el acceso a Internet, y que si
fueran de un anexo hacia la ciudad central, se encuentran con que si le das un celular y una computadora y les das internet, tampoco saben utilizarla. Claro. No saben generar incidencia desde su computadora. Estuvieron siempre haciendo actividades offline. Entonces, toca ponerse la mano al pecho a toda la cúpula que están en los partidos y decir, si no comienzo a derivar capacitaciones y a generar activismo, militancia digital en mi partido, entonces ya estoy perdiendo desde ya. Yo creo que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? La alfabetización y la brecha digital. Tenemos que ir adaptándonos entonces cada parte distinta de la población a las nuevas tecnologías en esta campaña. Vamos ya 1 hora de iniciar este foro virtual. Les agradezco muchísimo todas las intervenciones. Hemos podido aterrizar un poco más acerca de lo que se nos viene en estas campañas electorales. Tenemos preguntas de las personas que se han conectado amablemente el día de hoy para poder escuchar a este rico panel que estamos poniendo a disposición de ellos, y voy a hacerles esta pregunta que es sobre la política también, para ver si 2 personas de las que están presentes puedan responder a ella. Es de Lucho Cárdenas. ¿Ustedes creen que en esta pandemia va a impulsar el ingreso de los jóvenes a la política, sabiendo que toda campaña se va a trabajar en redes sociales? ¿Va a haber mayor participación de jóvenes al ser una campaña de repente un poco atípica por este distanciamiento social? A ver, ¿quién se anima a responder? Es obvio que ante la mayor presencia de dispositivos digitales y redes sociales, etcétera, se va a requerir más jóvenes para que trabajen. Además, a diferencia quizá de las campañas digamos, presenciales, las digitales tienen la gran ventaja, para los jóvenes me refiero, que puedan desarrollarlas conjuntamente con los miembros de los partidos, un aprendizaje que creo yo no va a ser muy difícil de establecer. El punto es no solamente que las usen, ¿no? El punto es que las referencias en términos de política en nuestro país, sobre todo, están dadas por otras variables que no son comparables con otros países. Para empezar, en América Latina, nadie quien ha usado redes ha ganado una elección. No digo que es una limitación. Digo que los usos que han hecho, por ejemplo, los presidentes elegidos, no han sido necesariamente aquellos que han usado intensivamente redes. No ha habido caso, digamos, en donde tú ves que ese apoyo ha sido fundamental. Cierto es que esta es una nueva situación en donde a todas luces virar de manera acelerada a redes sociales nos abre un espacio no solamente necesario, sino muy interesante también en términos de observación, incluso académica. Pero yo sí creo que los jóvenes van a ingresar, pero además, una razón que creo que ya no tiene que ver con el tema de la pandemia. Esta elección marca el inicio o el fin, si quieren llamarlo así, de los candidatos del siglo XX. En esta elección los candidatos van a ser cuarentones y cincuentones, digamos, ¿no? Y todos aquellos que marcaron, se formaron, que hicieron política el siglo pasado, se terminó en la elección del 2016. Y digo esto porque puede llevar a plasmar aquello que son más permeables, creo, a los usos de la tecnología. Si hay algo en la política que es, en el caso peruano sobre todo, muy resistente, es el uso de la tecnología. Mi, digamos, frecuencia de trato con los políticos de muchas décadas me ha hecho observar, incluso por eso, la resistencia al voto electrónico, que es una cosa, yo diría, hasta elemental en términos de uso de la tecnología, y su uso es, digamos, limitado por los propios partidos y sobre todo sus dirigentes, ¿no? El temor a la tecnología está dado por el hecho de creer que detrás de ella hay una oscuridad de tal manera imposible de poder controlar, ¿no? Y
Pero creo que felizmente, y ahí ya las próximas generaciones, con los presentes de jóvenes, van a cambiar sustantivamente las formas de hacer política. Y eso yo creo que para bien. En consecuencia, creo que los jóvenes sí van a participar más. Además, estamos en un país en donde, más allá de lo que digamos nosotros, es pues una pirámide demográfica de base tan ancha, me refiero a que hay tantos jóvenes que se incorporan en cada 5 años en elecciones presidenciales, que de hecho van a darle ahora esa posibilidad y quizá también ese atractivo, ¿no? ¿Alguien más que quiera aportar con el tema de los jóvenes? Porque sabemos que eran un poco reacios también a la política, ¿no? Elaine, te escuchamos. Sí, brevemente, escuchándolos. A ver, varias cositas. Escuchaba al doctor Tuesta. Él decía que en América Latina no se han ganado elecciones desde las campañas. Sí, yo considero que las herramientas digitales sin duda son un excelente complemento para una campaña política y lo seguirán siendo, ¿no? Eso no va a reemplazar a los medios tradicionales. Yo creo que todos funcionan articuladamente y son complementos. Pero sí es importante recordar, y que esto lo sepan todos, es que recordemos en el año 2008 Obama ganó con una campaña enfocada en una estrategia digital. Y esa fue su gran fortaleza ya en el año 2008. Él utilizó todas las plataformas digitales, fue pionero en realizar una campaña de esta naturaleza, donde ya en el 2008 utilizaban apps en distintas plataformas justamente para segmentar a sus audiencias y para llegar con distintos discursos, con distintos mensajes a los distintos grupos en Estados Unidos. Y luego con el candidato Donald Trump lo hemos visto también, como yo siempre digo, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque utilizó también las plataformas digitales a su propio estilo, pero el Twitter fue su gran herramienta que lo ayudó muchísimo para triunfar en las elecciones. Ahora, por supuesto, no voy a entrar en detalles porque todos sabemos lo que se cuestiona al presidente Trump y todo lo vinculado a las noticias falsas y la desinformación que hubo detrás, pero a lo que quiero llegar con esto es hacerles mención y reforzar el uso de las distintas plataformas digitales que sirvieron muchísimo para impulsar este triunfo electoral en ambos candidatos en los Estados Unidos. Eso por un lado, y es importante siempre tenerlo en cuenta porque es un gran referente. Yo creo que esta coyuntura actual, a pesar de que, como decía el doctor Tuesta, hay una resistencia de los partidos políticos a utilizar la tecnología, la coyuntura actual en esta pandemia global nos está forzando, nos está obligando a usar Internet y las nuevas tecnologías. Nos estamos desplazando todos al mundo online. Por tanto, sí es una oportunidad para que los jóvenes y la gente interesada que quiera participar en política, bueno, de repente empieza a incursionar en política, pero finalmente dependerá en los partidos políticos en ser lo suficientemente atractivos y tener esa capacidad para atraer y retener a estos jóvenes y, bueno, formarlos en sus núcleos partidarios para futuros cargos políticos, entre otras cosas. Entonces yo creo que acá el reto es en los partidos políticos para lograr hacer este cambio. Excelente. Muchas gracias, Elaine, por esa información. Me parece muy acertada. Héctor, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Sí, claro, mira, hay una cosa que ha sido como que una ventaja para quienes participaron en las últimas elecciones congresales, que hoy fueron otras las razones por las cuales la campaña se enfocó mucho en lo digital, era por el corto tiempo que tenían para poder participar en las elecciones y que sabían que no iban a poder hacer una campaña de tierra contundente si es que, bueno, no contaban con todos los recursos para hacer toda la parafernalia y iban a invertir mucho en redes sociales. Esto da como un pie para quienes creyeron en no postular las elecciones que pasaron y decir en la próxima que sí vamos a meter mucha campaña de tierra, la ganamos. Yo creo que ahora los que participaron en las últimas tienen un paso adelante. Miro esto y pienso en los siguientes pasos que van a dar, los siguientes pasos que
ya con la experiencia previa de campaña van a especializarse. Lo mencionaba Enzo, en cuanto a la microsegmentación, los trabajos, el trabajo, el sondeo, las encuestas van a servir mucho para poder perfilar, y estos perfiles que uno pensaba en que solo sirven para poner una propuesta y ver qué spot lanzar, qué cosa decir, van a servir enormemente si es que se mezclan con, por ejemplo, el Facebook Ads, el Google AdWords, que puedan hacer que la publicidad llegue a la persona exactamente que tú quieres, ¿no? O sea, de tal edad a tal edad, con tales intereses, en tal circunscripción. Pensemos en que vamos a tener que especializarnos y a luchar con esto. Tienen también unas trabas grandes, que es la infodemia, ¿no? O sea, toda esta información acerca de la pandemia con la que van a tener que luchar, la misma infoxicación que ya existía sobre otras cosas, sobre otras noticias, la desinformación y los fake news que van a lanzar otros candidatos, y eso sumado con todo el mar de publicidad que van a meter los e-commerce y los nuevos emprendimientos. Entonces tenemos la verdad que me emociona un poco porque digo, vamos a tener esta experiencia de todo el contenido de COVID versus todo el contenido que vayan a meter de campaña, y vamos a ver pues qué ideas marketeras por ahí podrán salir acertadas o no, y si realmente vamos a poder, si va a ser una oportunidad como ahora lo es las redes sociales para pequeños emprendimientos, si las redes sociales van a ser también como en algún momento lo fueron, este espacio democrático donde alguien podía exponer su idea y podía crear un colectivo, un movimiento, si va a poder seguir siendo así y no se va a ver amenazado por los grandes medios, por las grandes potencias que ya han puesto los ojos en las redes sociales, pero que ahora requieren entrar de fondo, de lleno. Entonces, aquí vamos a ver si no entramos al terreno de los que tienen y pueden pagar bots para poder hacer campañas. Gracias, Héctor. Has mencionado justo algo que tiene que ver con la siguiente pregunta y la última ya para terminar con este foro virtual. Pero primero le damos el pase a Enzo para que brevemente pueda responder a esta pregunta y luego a alguno de ustedes que pueda responder la pregunta final. Bueno, en efecto, es cierto que la experiencia en América Latina, como lo había mencionado el doctor Cuesta, no hay una campaña que se pueda jactar de haber dicho nosotros hemos ganado esta campaña por las redes sociales o la plataforma digital. Eliana nos mencionaba con éxito el caso de Estados Unidos y es un caso bueno y emblemático porque además Estados Unidos siempre es pionero en la tecnología, en la investigación de mercado también, porque ahí nacieron las primeras encuestas con aplicación a la política, nacieron en Estados Unidos de hecho. En fin, entonces esto nos da un poco cómo pinta el futuro para las campañas en América Latina. El asunto o el problema es que en América Latina se ha utilizado las plataformas y se ha utilizado la tecnología, pero no lo han hecho bien, ¿no? No se han realizado adecuadamente. Te voy a poner un ejemplo breve. En Argentina, Macri utilizó la tecnología y los bots y los mensajes que llegaban vía Twitter, pero resulta que contrataron a un proveedor, probablemente un proveedor más barato, y los mensajes propios de la campaña empezaron a llegar con noticias o con notas de comportamientos y de conductas de las personas de hace años, es decir, su base de datos quizás no fue actualizada o el algoritmo de los bots se estaba dirigiendo a un mensaje o a un contexto que no era el correcto en las campañas electorales y esto le terminó jugando una mala pasada. Probablemente si esto hubiera estado actualizado, hubiera tenido las mejores oportunidades posibles y quizás él hubiese ganado las elecciones. Como estas, hay muchos otros ejemplos. En Perú, no voy a mencionar la campaña, pero hubo una campaña también vía mensajes de texto que llegaba una comunicación de un candidato o una candidata presidencial. Sin embargo, esto les jugó en contra,
porque simplemente viene la idea tecnológica, pero no es acompañada de una estrategia de campaña. Esto no deja de ser un equipo de campaña que tiene que coordinar, no es que la tecnología o lo digital va por su cuenta o me busco el proveedor más barato. América Latina está un poco acostumbrada a hacer guerra de precios y muchas veces contratar a los proveedores más baratos y se piensa además que el jefe de lo tecnológico, de las redes, sigue una estrategia y el jefe de campaña de tierra sigue otra estrategia. O sea, al final hay varias estrategias y no hay articulación. Eso es lo que ha fallado en América Latina y por supuesto que los jóvenes, este es el momento de los jóvenes en la campaña porque van a tener un peso aún más importante que en las anteriores porque esta vez no solamente, no van a ser la herramienta en relación a pintar o a pegar carteles, sino veamos acá, por ejemplo, a Héctor con estrategias digitales y a los muchos jóvenes que al final van a depender de ellos tecnológicamente porque para muchos adultos esta es una herramienta poco adaptable, ¿no? No para todos, porque por supuesto hay personas que lo utilizan muy bien, pero la mayoría sí. Entonces va a haber también un poder generacional que va a ser muy importante y muy rico en las actuales y en las próximas elecciones y en el comportamiento político. Muchísimas gracias, Enzo. Hay muchas preguntas que todavía tenemos para hacerles. Esperamos hacer un nuevo foro virtual donde podamos hablar ya no solamente de las plataformas, también del debate y del contenido de los mensajes, cómo se va a hacer ahora en medio de la pandemia COVID-19. No nos queda más que agradecer a todos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber participado, a los ponentes y los que se han conectado el día de hoy. Hemos logrado aterrizar de una mejor manera sobre el uso de las plataformas, la reglamentación, la campaña digital, para poco a poco abrir esta coyuntura de lo que será en los próximos meses de cómo se van a realizar las campañas electorales en nuestro país. Antes de terminar y volver a agradecerles a todos, quiero invitarlos al primer congreso online Perú Empoderado que se va a realizar este 28, 29 y 30 de mayo, que organiza Perú Esmar Internacional. La información la van a poder encontrar en sus redes sociales y bueno, quédense atentos a los próximos eventos que de seguro vamos a volver a realizar. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.